Bueno, la sesión pasada, una pregunta, no sé si todos pueden escuchar, pueden ver, ¿correcto? Sí, bueno, si logran escuchar. Yo lo escucho, pero como cortado, no sé si sea mi internet o el suyo. Gracias por estar ahí. Ah, maestra Verónica, maestra Isaura, si me pueden escuchar bien, o también se escucha cortado. Igual. Un poquito cortado. Sí, se puede escuchar mejor. Espero que se escuche mejor. Bien, entonces, algo que estuvimos comentando la sesión pasada fue que hablábamos un poquito del desarrollo de este trabajo que había realizado Isaac Newton, donde hablábamos justamente que Isaac Newton iba a tomar como base la definición de cantidad de movimiento de Descartes, que nos dice justamente que un cuerpo de masa m es constante, velocidad v, tiene una cantidad de movimiento v igual a la masa por la velocidad. También estuvimos hablando sobre esta noción justamente de trabajo de Leibniz, que podríamos decir que de manera contemporánea desarrolla para tratar de explicar cuál era la posición de un objeto. El problema de poder entender cuál es la posición de un objeto, o cuál es la cantidad de movimiento, cómo es el movimiento que tiene un objeto, era un problema que era importante en ese entonces. Pues podríamos decir que había dos propuestas. Una propuesta que era la definición de cantidad de movimiento de Descartes, que nos decía justamente que la cantidad de movimiento es igual siempre al producto de masa del cuerpo, su velocidad, o la velocidad a la que se mueve. Y la otra propuesta era justamente la idea de Leibniz, que nos dice que un cuerpo realiza un trabajo cuando se desplaza a cierta distancia al aplicarse una determinada fuerza. Entonces, había estas dos propuestas. Y bueno, de hecho, comentamos que Isaac Newton va a considerar principalmente la propuesta de Descartes, es decir, va a considerar que si la masa es constante y además que tiene una cantidad de movimiento P, se puede observar entonces cómo esta cantidad de movimiento P varía con respecto al tiempo. ¿Cómo sabemos que varía? Porque podemos entender justamente a la cantidad de movimiento P respecto al tiempo T como un límite cuando T es muy pequeño, cuando T es muy pequeño, de la diferencia de cantidad de movimiento entre la diferencia de tiempo. Y eso nos permitía justamente definir como la derivada respecto al tiempo de la cantidad. Así obteníamos entonces la segunda ley de Newton, que nos decía que la fuerza es igual entonces a la derivada respecto al tiempo de la cantidad de movimiento. Y esta es igual a la derivada respecto al tiempo de la masa o velocidad, pero esta finalmente es igual a la masa constante, que puede estar en derivación, por la derivada respecto al tiempo de la velocidad. Sabemos que la derivada de la velocidad respecto al tiempo de la aceleración, y entonces así podríamos definir la noción de fuerza como el producto de la masa o la aceleración. Utilizando el principio de conservación de la cantidad de movimiento o de movimiento lineal, pues de esta forma es que Newton llegó a la tercera ley, justamente, a cada acción o fuerza corresponde una reacción o fuerza igual impuesta. Y finalmente también llegó a la muy conocida ley de inercia. Una partícula que permanece en estado de movimiento rectilíneo o de reposo, al menos de que exista una fuerza externa que cambie su estado. Bueno, entonces, cuando esto ocurre, cuando Newton presenta este trabajo extraordinario, pues se logra entender un poco qué entendemos por movimiento en la Tierra. Y parecía, al menos durante un tiempo, que los saberes, los conocimientos que entonces se tienen en la física, pues serían suficientes para explicar cualquier fenómeno. Sin embargo, después del trabajo de Newton de los siguientes 3 siglos, se fueron desarrollando las teorías de la física. Una de las teorías más importantes es
justamente la teoría del electromagnetismo. Esta teoría del electromagnetismo, digo por acá, parece ser que alguien desea apoyarnos. Creí que alguien estaba. Bien, entonces, esta teoría del electromagnetismo que esencialmente lo que nos dice es que la luz puede viajar, de hecho viaja a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Y de hecho, este es un límite al que nos estamos refiriendo. No puede viajar más de esta velocidad. La luz, ahora aquí aclaramos, la luz como onda electromagnética. La luz como onda electromagnética viaja a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Estas leyes que originalmente fueron por primera vez expuestas por Maxwell proponen esto. Pero por otro lado, la mecánica clásica, la mecánica desarrollada por Isaac Newton con base a la ley de gravitación, con base justamente a estas leyes del movimiento que hace un momento estábamos recordando, pues nos dice que un cuerpo de masa m puede alcanzar cualquier velocidad. Y esto es extraordinario. Esta idea es extraordinaria porque en 300 años, nadie se había dado cuenta que las dos de las grandes teorías más influyentes y más importantes de la física con respecto a determinar la velocidad a la que viaja la luz podrían en cierto sentido contradecirse. Por una parte, la teoría electromagnética que nos hablaba de un límite con respecto a esta velocidad, nos decía que esta velocidad tendría que ser de 300.000 kilómetros por segundo. Y por otra parte, la mecánica clásica que nos dice que un cuerpo de determinada masa podría alcanzar cualquier velocidad, es decir, pareciera que ese cuerpo no tendría que tener justamente una velocidad límite. Y esto es interesante porque va a ser un joven estudiante en ese entonces del Instituto Politécnico de Zurich, llamado Albert Einstein, quien va a observar esta limitación que tenía, o en su caso la teoría electromagnética desarrollada por Maxwell, James Clerk Maxwell, o en su caso la propia mecánica clásica de Isaac Newton. La mecánica clásica que se había convertido en una de las teorías más influyentes y fundamentales de la física. Pero ¿qué habían escrito antes de Einstein? Antes de Einstein, ¿alguien se había hecho un cuestionamiento de ese tipo? Pues había dos cuestionamientos importantes. La primera es que ya había desarrollado algunos estudios Galileo Galilei. De hecho, Galileo Galilei ya había hablado de ciertas transformaciones que sufre el espacio con respecto al tiempo. Galileo Galilei había hablado entonces ya de cierto tipo de transformaciones de los marcos referenciales. Y no solo eso, había intentado también medir la luz, sin éxito, pero había intentado también medir la velocidad a la que vemos esto. Después del trabajo de Galileo Galilei, que no dio los frutos esperados en este sentido, fue justamente Lorentz quien estableció algunos principios importantes. Por ejemplo,
los dos siguientes principios. Esto nosotros podemos llamarle justamente los principios de Lorentz. ¿Qué nos dice Lorentz? Lo que nos dice es que el intervalo temporal, voy a permitirme escribir ustedes. Lorentz lo que nos dice es que el intervalo, este es el primer principio, temporal, entre dos sucesos, es independiente. El estado de movimiento del cuerpo en referencia. Estado temporal entre dos sucesos es independiente del estado de movimiento del cuerpo en referencia. De hecho, estas son dos hipótesis que el propio Lorentz había realizado. Okay, ¿vamos bien hasta aquí? Una segunda hipótesis establecida por Lorentz era que el intervalo espacial entre dos puntos de un cuerpo rígido es independiente del estado de movimiento del cuerpo de referencia. Ahí. Estos son dos principios, dos hipótesis que han establecido justamente Lorentz. Y entonces es interesante porque el trabajo desarrollado físico judío, bueno, físico alemán, Albert Einstein, consiste justamente en la idea de que es posible desistir de estas dos hipótesis y reescribirlas de tal manera que esto permita observar en primera instancia que la única cantidad física que es constante es justamente la velocidad de la luz. ¿Ya? Es independientemente arco o sistema de referencia. ¿Esto qué significa? Esto significa entonces, consecuencia, que la masa, el tiempo y el espacio varían o se transforman respecto a la velocidad de la luz. Respecto a la velocidad. Y de ahí ya tenemos un sistema completamente
distinto, un sistema completamente diferente a aquel sistema que hubiese escrito exacto. Porque justamente una de las diferencias que establecemos es el hecho de que para que la masa es constante. El valor de la masa en cualquier parte tendría que ser el mismo. Y acá estamos entendiendo de una manera diferente. Estamos entendiendo justamente que la masa puede cambiar respecto a la velocidad. De hecho, así podemos entender el concepto de masa relativista. Masa relativista, el asterisco, podemos justamente entender o esa masa inercial M multiplicada un término especial que llamamos carga, que llamamos factor relativista, donde gamma se puede definir igual a el cociente de 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos b, b al cuadrado, b al cuadrado, sobre c al cuadrado. Ahí está. Así entendemos justamente este factor relativista. Y, por ejemplo, hay varias conclusiones que se siguen de esta supuesto que hacemos. Varias consecuencias importantes. Como por ejemplo, nos podemos preguntar si un objeto puede alcanzar, un objeto con determinada masa m, puede alcanzar la velocidad de la luz. Y si la alcanza, la pregunta que nos haremos sería, ¿qué tan grande es su masa? Pues esto nosotros podemos aprovechar estos recursos matemáticos y darnos cuenta que en este sentido, la masa relativista, si objeto masa m viaja con una velocidad a una velocidad v, de tal manera que esa velocidad tienda a velocidad de la luz, entonces nosotros podemos observar que si esto ocurre, es decir, si la velocidad v se aproxima, de hecho es, fíjense, entonces, observemos esto, el límite el límite cuando v se masa relativista es igual al límite cuando v se de quién, pues justamente el cociente m sobre
m sobre la raíz cuadrada de 1 menos b cuadrada sobre c cuadrada. Ahora, si observamos este límite, ¿quién es? Nosotros sustituimos ahí los valores justamente, entonces tenemos que esto es igual al cociente de m sobre la raíz cuadrada de 1 menos c cuadrada sobre c cuadrada. Sí, estamos hablando de que esto igual a m sobre la raíz cuadrada de 1 menos 1, que finalmente es un valor indeterminado. Valor indeterminado. Y podríamos decir que en cierta medida esto lo que significa es que es. Ahora, esta es una de las interpretaciones. Entonces, ¿qué tenemos? Que cuerpo, determinada masa, no puede entonces alcanzar la velocidad del crucero. Esto es una consecuencia importante. Y esto, desde luego, lo que permite justamente es demostrar que esta mecánica clásica que había desarrollado uno de nuestros grandes personajes en la física, Isaac Newton, pues tenía limitaciones. Era una teoría incompleta, era una teoría que no podía explicar el movimiento fuera de la Tierra. De tal manera entonces que así es como surge la mecánica relativista. El principio fundamental de esta mecánica relativista ya lo hemos enunciado. El principio fundamental es que la velocidad de la luz es constante en cualquier marco de referencia. Y segundo, la masa, el espacio y el tiempo se transforman respecto a la velocidad. Es que la masa, el espacio y el tiempo se deforman. Se puede. Y entonces, la consecuencia natural que surge en ese sentido es que el espacio y el tiempo son dos conceptos. Uno es un objeto de conocimiento. Sí, realmente existe ese espacio. Y bueno, estos tres principios que estamos enunciando van a generar un cambio drástico, un cambio fundamental, un cambio fundamental en la manera de crear la física del siglo pasado y en la manera de entender la física que nos sirve también desde nuestro tiempo. ¿Qué más podemos decir nosotros? Pues podemos decir
que ya esta obra es suficiente. Ya esta obra sobre volver a reconceptualizar justamente es fundamental. Sin embargo, ¿qué más, qué más podría lograr Albert Einstein? Pues no solamente lograr esto, porque además de poder finalmente reescribir, reescribir eh, lo que había escrito Galileo, lo que habría escrito Lorenz, ¿sí? Justamente nos habla de que el espacio es relativo, la masa es relativa. Y todo esto con respecto, a la velocidad. Sin embargo, los trabajos de Einstein de 1905 no solamente concluyen en este trabajo. Increíblemente, al mismo tiempo que Albert Einstein estaba tratando de conceptualizar la noción de espacio, tiempo, de masa, también otro de sus trabajos hablaba sobre la existencia de las moléculas. Y ahí hacía una referencia a un concepto que ya había tratado justamente Max Planck sobre el cuánto, del cuánto, sobre el fotón. Y de ahí, de este trabajo, de los trabajos ya desarrollados por Max Planck y por otros grandes físicos como Luis de Broglie, como Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg, entre muchos más, Paul Dirac, va entonces a desarrollarse la mecánica cuántica, que trata justamente de explicar el movimiento, que trata de entender cuál es el comportamiento que tienen las partículas más pequeñas del espacio. Las partículas más pequeñas del espacio. Y un aspecto fundamental, un aspecto muy importante, ¿sí?, es que la manera en la cual se comportan estas partículas es diferente a cómo se comportan las partículas en el espacio exterior. Las partículas macro, una macroescala. Entonces, ahí tenemos la otra mecánica, la mecánica cuántica. Y uno de los principios fundamentales de la mecánica cuántica, la primera es realmente la existencia cuántica o también cuántica. Ellas, una gran diversidad de partículas, una de las más importantes. Segundo, entender que la naturaleza el movimiento de los objetos, voy a poner de las partículas elementales es indeterminada. Es indeterminada. Y justamente ahí va a aparecer un trabajo muy importante que le llamamos el principio de incertidumbre de Werner Heisenberg.
de Werner Heisenberg. El principio justamente, que establece la imposibilidad de que determinados pares de magnitudes físicas observables físicas observables y complementarias sean conocidas con precisión arbitraria. Es decir, que no se puede determinar simultáneamente con precisión arbitraria. Por ejemplo, los ejemplos más comunes son la posición y el movimiento o el momento lineal, o lo que llamamos la cantidad de un tiempo. Podríamos decir entonces que entre mayor certeza se busca en determinar la posición de una partícula, menos se conoce su momento. Y en consecuencia, menos se conoce esa relación que se establece entre la masa y la velocidad. Este fue el principio que escribió el físico alemán Werner Heisenberg en 1927. Y esto es un aspecto fundamental, porque nos habla entonces de que la naturaleza del movimiento en las partículas elementales es mucho más indeterminada. De hecho, la base para poder comprender y aproximarnos esta determinación es a través de la teoría de las cuantas. Esto desde luego no gusta al propio Albert Einstein. Esta parte no gusta. Y debo decirlo que este principio que acabamos de comentar, un principio tan importante, aparece en muchos textos de Einstein. Es común enunciarlo como que los cambios de la posición de una partícula por los cambios en su cantidad de movimiento son siempre mayores o iguales. El producto cambio de la posición por la cantidad de movimientos son siempre mayores o iguales al valor que tiene la constante de Planck sobre 2. Entonces, ¿dónde entonces, cuando hablamos de mecánica, cuando tratamos de explicar el movimiento de los objetos, tiene sentido justamente el cuestionarnos sobre qué tipo de mecánica nos estamos refiriendo. La primera mecánica de la que hemos hablado en estas sesiones de diplomado ha sido una mecánica clásica,
Esta mecánica que considera que la masa es constante y que el movimiento se rige a través de estas tres leyes. Pero también tenemos esta mecánica relativista. La mecánica relativista de Albert Einstein, que se cumple a través de estos tres postulados. Pero también tenemos una mecánica cuántica que también nos habla del movimiento de las partículas pequeñas. Entonces, el ideal, el gran ideal de poder explicar cuál es la naturaleza del movimiento sigue siendo una de las preguntas más importantes. Sigue siendo una pregunta sin suficientes respuestas. Sin suficientes respuestas porque a pesar de los esfuerzos no contamos con una ley sobre el movimiento. Haciendo referencia principalmente al trabajo de Albert Einstein, podríamos enunciar, como aparece en una de sus biografías, que parte de su lucha fue encontrar una teoría que pudiera en cierta medida unificar, por una parte, su mecánica relativista, pero también por otra, los principios de la mecánica cuántica, que durante mucho tiempo y en general no ha aceptado el mismo. Y que curiosamente hubiese sido el propio Albert Einstein uno de sus fundadores. ¿Qué nos queda de esto? Pues nos queda de esto entender y buscar justamente espacios donde podamos motivar a nuestros alumnos. Podamos tal vez abundar un poquito más en esta extraordinaria historia que tiene la física contemporánea y que muy seguramente nos invita y nos motiva a profundizar justamente en este campo. Con esta breve discusión que tiene que ver con esencialmente los principios de estas tres teorías importantes en el campo de la física, estaría terminando mi participación en el diplomado, ya que ahora nos corresponde hablar un poquito sobre qué herramientas, sobre todo, sobre qué herramientas tecnológicas y pedagógicas podemos utilizar para favorecer el aprendizaje de nuestros alumnos. En este sentido, entonces, la siguiente sesión estará dictada, estará atendida por el maestro Armando Pérez Morales, con quien van a tener la oportunidad de poder profundizar con mucho más detalle en diferentes tipos de software, diferentes tipos de aplicaciones que podemos usar no solamente para motivar a nuestros alumnos, no solamente para hablar de la historia, de cómo se construye el conocimiento de la física, sino también para poder construir algunas estrategias de aprendizaje. Entonces, si ustedes me permiten, vamos a enviar a nuestro grupo de WhatsApp alguna información previa antes de la sesión con el profesor Armando, para que ustedes previamente tengan la oportunidad, digamos, en cierta medida de practicar, de conocer un poquito algunos de los programas que se van a realizar a lo largo de las próximas sesiones. Me gustaría entonces en este punto preguntarle si alguien tiene alguna duda, si alguien tiene algún comentario de lo que el día de hoy hemos tenido la oportunidad de realizar. Y desde luego también dejamos por ahí un video que complementa parte de la discusión que hemos hecho y que si observamos parte de lo que hemos platicado, pues también se cita en este video la Sinfonía Inacabable de Albert Einstein, que nos habla justamente de esas últimas perspectivas que tenía el pensador más influyente del siglo pasado, el físico más influyente del siglo pasado, sobre su propia obra y sobre cierta esperanza que la tenía de poder construir una teoría que pudiera unificar, por una parte, dar una explicación al movimiento, es decir,
tratar de relacionar la mecánica relativista con la mecánica cuántica, pero también considerar las otras fuerzas que existen en la naturaleza. Bien, dejamos entonces este espacio para sus preguntas, para sus dudas, para sus comentarios. ¿Alguna pregunta, maestra Verónica, maestra Isaura, maestro Octavio? No, doctor, todo muy bien explicado. Gracias, muy interesante, me parece muy interesante como lo planteó y cómo nos ha explicado desde la mecánica clásica hasta la mecánica relativista. Me ha parecido muy interesante. Le agradezco muchísimo, maestra Verónica, gracias por su comentario. La intención ha sido que sin muchas ecuaciones se pudiera platicar un poco de algunas de las ideas interesantes. Sabemos que esto de manera formal, ¿verdad?, se puede escribir con un lenguaje mucho, pero mucho más matemático y mucho más, con una mayor profundidad. Maestra Isaura, ¿alguna duda de la sesión del día de hoy? No, ninguna. También quedó todo muy claro. Es bastante sorprendente que haya podido explicarse tanto contenido en tan poco tiempo y de una manera tan digerible. Así de que pues, solo agradecer la sesión. Muchas gracias, maestra Isaura. Maestro Octavio, ¿alguna pregunta final? No, maestro, tú muy claro, igual que mis compañeras, pienso que se vieron muchos temas, las clases fueron amenas y trató de que pues no fuera muy pesado con tantas fórmulas, despejes, límites, derivadas y creo que llegó al punto en el que quería llegar de la explicación esencial de esos temas que hemos visto, maestro. Pues yo les agradezco muchísimo su atención, ha sido un gran placer trabajar con ustedes. Entonces, vamos a anexar al grupo al maestro Armando ya desde el día de mañana, para que él también les salude y pues nos haga llegar estas aplicaciones para que ustedes puedan conocerlas previamente y ya posteriormente pues tengan la oportunidad de trabajarla. Es una parte que realmente se disfruta, porque además esta parte que sigue realmente es útil para las actividades escolares. Nos da algunos afiliados interesantes. Pues de antemano yo les agradezco mucho su atención, su trabajo y deseo que tengan una muy buena noche. Muchas gracias por habernos acompañado. Buenas noches, maestro. Buenas noches a todos. Hasta luego. Hasta luego. Muy buena noche. Que descansen. Igualmente, buenas noches. Muy buenas noches.